la definición a la que de manera colaborativa llegamos en procesos de innovación social con personas que pertenecían al ecosistema. Y decíamos que la ciudad de 15 minutos y territorios de 45 minutos es un modelo de lugares para vivir que tiene que estar basado, obviamente, en la proximidad, si estamos hablando de ciudades de 15 minutos, pero en mucho más que eso. Tiene que ser un modelo que se base en la diversidad, en la inclusión y que se base también en la conexión. Entonces, a esto nos referíamos con que los lugares en los que vivimos tienen que estar conectados entre sí, es decir, los barrios, las ciudades con otras ciudades, las ciudades dentro del área metropolitana, las ciudades con otros pueblos, pero también tenemos que adoptar esta mirada de conexión desde la planificación, ¿no? En todos los procesos colaborativos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo sale una y otra vez la necesidad de una planificación mucho más estratégica que responda no tanto a los límites de las áreas municipales o incluso de los términos municipales, sino que responda a las necesidades de las personas, ¿no? Y también hablábamos, como decíamos, de la diversidad y de la inclusión. Uno de los riesgos digamos, implementar el modelo de ciudades de 15 minutos es acabar generando más desigualdades, ¿no? O sea, mejorar determinados barrios, acabando expulsando a las personas que viven allí o generar incluso guetos que están desconectados del resto. Entonces, por eso, para evitar estos riesgos, siempre hay que tomar desde la base del diseño estas miradas de diversidad e inclusión. Y también, cuando hablábamos de cercanía, hablábamos de que no solo estamos refiriéndonos a tener aquello que necesitas para una buena calidad de vida en ese entorno de 15 minutos andando a pie en bicicleta, sino que también hablamos de circuitos cortos, ¿no? De cómo se gestionan los recursos en el territorio que estamos tratando. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra aspiración a la que os digo que llegamos de manera colaborativa con otros actores del ecosistema y es lo que guía todo el trabajo que hacemos desde NESI. Para resumir un poco y entendáis lo que hacemos en el área desarrollamos procesos de innovación social que nos ayuden a hacer incidencia de distintos tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lanzamos una declaración de ciudades de 15 minutos, una guía de ejemplos prácticos que pudiese ayudar o inspirar a técnicos municipales de cómo esta visión se puede bajar un poquito más a tierra. O en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 hicimos un catálogo de recomendaciones electorales basadas en estos procesos de innovación social con otros actores. También hacemos formaciones, píldoras formativas que traigan temas que identificamos en estas conversaciones con actores en los que creemos que no se está hablando tanto como lo que se debería, ¿no? Y entonces ahí en pantalla veis las píldoras formativas que hicimos en 2022, que hablábamos de planificación metropolitana, de urbanismo y género, de medidas contra la gentrificación, de planificación participativa. Y este año queríamos repetir estas píldoras trayendo nuevos temas, la salud, la alimentación y la planificación metropolitana, que creemos que sigue siendo necesaria, muy necesaria en el contexto de Madrid, pero desde un enfoque social, ¿no? Entonces, es el cambio que vamos a hacer este año. Entonces, os decía, procesos de innovación para incidir tanto de manera política como en técnicos municipales y también hacemos, digamos, campañas o acciones de sensibilización ciudadana, para lo que llevamos 2 ediciones de una actividad que se llama la Semana de la Proximidad, en la que intentamos visibilizar a todas aquellas organizaciones que trabajan en la ciudad promoviendo una ciudad más justa y sostenible. Porque creemos que para sensibilizar no es suficiente con hablar solo de los beneficios de la proximidad, sino que también tenemos que crear experiencias positivas de proximidad, que en este contexto tan polarizado, en el que es tan fácil que mensajes caigan en bulos o desinformaciones, en vez de hablar de proximidad o ciudades de 15 minutos, a lo mejor lo que tenemos que hacer es recordar a la gente con estas experiencias lo bueno de la vida de barrio, de la economía local, de la alimentación sostenible o de la necesidad de una regeneración urbana que esté basada en las personas y el planeta. Entonces, bueno, espero que esto os ayude a entender un poco cuál es el trabajo desde NESI y por qué hacemos estas formaciones.
como os decía, estamos muy contentos de iniciar este nuevo ciclo de píldoras formativas en los que vamos a tratar estos temas que nos ayuden a adoptar una mirada más sistémica al diseño de nuestras ciudades. Y hoy en concreto vamos a hablar de urbanismo y alimentación con Marian. Así que, Marian, te doy paso para que nos cuentes un poco más sobre quién eres y sobre todo el trabajo que estáis haciendo para reforzar esta conexión de cómo desde el urbanismo se puede tener en cuenta la alimentación o incluso fomentar la agroecología. Pues muchas gracias, Beatriz, y el equipo de NESI por generar estos espacios, por traer, o sea, por dar la oportunidad también de hablar de temas que efectivamente no son habituales cuando hablamos de urbanismo. Uno de ellos es de la alimentación, que no son habituales, pero que cada vez van ganando más peso en la agenda y se están mostrando como importantes para lograr unas ciudades habitables, unas ciudades y unos territorios también más sostenibles y más resilientes. Voy a compartir la presentación directamente. A ver, vale. Yo voy a hablar efectivamente de urbanismo y alimentación, cómo podríamos recomponer un sistema alimentario de proximidad, ya que a día de hoy lo que tenemos es que las ciudades dependen casi por completo de la producción de alimentos que proceden de territorios lejanos y es un sistema que tiene un fuerte impacto negativo en los territorios que las alimentan. Voy a hacer una pequeña introducción al marco de los problemas y los retos que esto nos plantean, a las ideas que están sobre la mesa sobre la reorganización del sistema alimentario y a qué papel puede jugar el urbanismo y los instrumentos que tenemos, porque al final el urbanismo lo que trabaja es con el espacio y si hay algo que es material y físico es los alimentos, o sea, comemos alimentos que son reales, no son virtuales, que se producen en territorios que también son reales y que se transportan por carreteras, llegan a centros para su distribución, a comercios, los comemos en casa, todo tiene que ver con el espacio. Entonces, ahora mismo el sistema que tenemos se basa fundamentalmente en un sistema alimentario globalizado que tiene muchos múltiples impactos, tanto en el medio ambiente como a nivel socioeconómico o en la salud. A nivel de la salud, pues no somos capaces de que toda la población del planeta esté adecuadamente alimentada. Hay casi 850 millones de personas con desnutrición y además tenemos más de 1.500 millones con sobrepeso. Recordemos que la obesidad fue declarada pandemia. Antes de la pandemia del COVID, la Organización Mundial de la Salud avisaba del problema de la obesidad. O la diabetes tipo B, que está asociada a los parámetros de nutrición, afecta a 300 millones. Vais a tener otra clase con Manuel Franco, que además de ser experto en salud, ha trabajado mucho en temas de salud y alimentación, o sea que simplemente es para tener unas pinceladas de los efectos del sistema actual que en paralelo genera un impacto importante en el medio ambiente. Casi el 40% de la superficie terrestre está dedicada a la agricultura y es una agricultura industrializada y de grandes monocultivos con alto consumo de combustibles fósiles, con emisión de gases de efecto invernadero, una agricultura que degrada el suelo, contamina, genera escasez de agua, provoca la pérdida de biodiversidad, aparte de la deforestación, y que además genera múltiples residuos y pérdidas. O sea, es un sistema en el que el desperdicio alimentario, hay cifras que llegan a valorarlo en el 30% de lo que se produce. Y esto además tiene como un marco socioeconómico de hiperespecialización regional que lleva a una creación de gigantescas corporaciones agroalimentarias, condiciones laborales precarias. Es decir, es un sistema no deseable. Aquí en la imagen vemos
una campaña de anuncios, una gran cadena de supermercados, ¿te imaginas que no existiera el plátano para poner en evidencia el problema del calentamiento global y el impacto sobre el medio de nuestro modelo de consumo? Curiosamente, es una gran cadena de supermercados el que nos llama la atención de, según estas previsiones, podemos acabar sin ser capaces de producir plátano por la elevación de las temperaturas. Este panorama del sistema global nos produce una desconexión. Desconexión tanto política, o sea, perdemos el control sobre qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, una desconexión geográfica por ese alejamiento respecto de la producción, que viene de entornos cada vez más lejanos y una desconexión también cognitiva. Perdemos el contacto de lo que significa producir alimentos, de una conciencia de qué es lo que es propio de cada temporada, de cada localidad. Bueno, aquí ahora tenemos una imagen de esperpéntica casi de lo que supone eso, espacialmente, esa concentración de la agroindustria en Chicago cuando se convierte en una central de matadero de reses para alimentar a la población. Estos procesos tienen una repercusión directa en nuestro entorno más inmediato, generan procesos de presión y de abandono en el territorio. Este es un ejemplo de terrenos en el área metropolitana de Madrid. Hicimos un estudio hace unos años de qué estaba pasando con las tierras de cultivo, y eso es importante porque si queremos recuperar esas ciudades de proximidad y territorios de proximidad, y que la alimentación juegue un papel como tractor y como palanca de cambio en ese construir sistemas más sostenibles y resilientes, pues lo que está pasando en realidad es que se están abandonando las tierras de cultivo. Aquí en el área metropolitana, no en el conjunto de la Comunidad de Madrid, y según datos del Corin Land Cover, que son datos públicos oficiales a nivel europeo, en 20 años habían perdido más de 100.000 hectáreas de cultivo. Hay otras zonas que lo que se produce es la presión y la industrialización, o sea, la industrialización y la especialización, y genera problemas de contaminación, de uso intensivo de recursos procedentes de recursos fósiles, y en la balanza tenemos esa intensificación y presión junto al abandono, especialmente en entornos metropolitanos, ante las expectativas de revalorización del suelo y la pérdida de la rentabilidad económica de una actividad agraria. Eso no pasa solo en Madrid, esto era otro, o sea, hicimos el mismo análisis para el área metropolitana de Barcelona, y bueno, pues un 20% de los suelos agrarios en 20 años se habían convertido en suelos artificiales, urbanos. Un 20% se había matorralizado y un 12% se había renaturalizado. Claro, uno puede pensar, bueno, pues si los suelos agrarios crece vegetación espontánea y acaban siendo ocupados por matorrales e incluso acaban cubiertos por espacios forestales, pues será bueno. Bueno, pues no. O sea, por un lado, porque necesitamos los terrenos agrarios para producir alimentos, porque las ciudades han colocado en general en terrenos fértiles que permitían abastecer a la población antes de que hubiera todo el sistema basado en un transporte económico barato por los precios, por un petróleo disponible y económico. Entonces, las tierras que se están perdiendo son las más fértiles. Pero por otro lado, estos procesos de matorralización generan problemas de riesgo de incendios o incluso para que un terreno siga una sucesión ecológica necesita también una cierta gestión que no se produce. Entonces, perder los suelos agrarios de proximidad es un problema que no nos podemos permitir. O sea, no va a haber alimentación de proximidad sin un territorio de proximidad adecuado. Y no porque vayamos hacia un modelo de autoabastecimiento, ni la idea es que las ciudades sean autárquicas o autoabastecidas, pero buena parte de lo que ahora mismo se consume
o una parte, dependiendo del tamaño de las ciudades, sí que podría estar vinculado con ese entorno inmediato que, como decía Beatriz, pues tiene que ver también con una economía local, con unas relaciones más directas, con un apoyo y una solidaridad entre consumo y, producto, y producción, en lugar de esta división total y absoluta que hay ahora. Eso se está trabajando. Este es un ejemplo de EDE en los Países Bajos. Y hay estrategias a nivel territorial que intentan vincular las ciudades con sus territorios inmediatos. También hay que comentar, y esto es como necesitamos reorganizar el sistema alimentario que ha ido creciendo y haciéndose global por unas tendencias económicas y de funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que si queremos transitar hacia unos modelos que sean más sostenibles, sí, es más importante lo que comemos que si es local. Y lo que comemos es que la dieta, o sea, por eso hablamos de dietas sostenibles y unas dietas basadas, pues aquí en alimentos ultraprocesados, de mala calidad. Esto es un ejemplo para el área de Ámsterdam. En el centro está como el círculo del área metropolitana de Ámsterdam y la superficie que necesitarían para alimentarse según dos modelos distintos. Pues con este modelo nutricional que además conduce a esa obesidad, a ese exceso de calorías vacías, solamente se podría abastecer el 28% de sus necesidades con la producción disponible localmente. Si se transita hacia un modelo recomendado, más equilibrado, con el reparto de los distintos tipos de alimentos, se conseguirían abastecerse en un 44% localmente. Y esto no es solo porque se pueda producir más en proximidad de un tipo de alimentos u otro, sino que una dieta saludable es menos exigente en términos espaciales. Los requerimientos, las necesidades espaciales que tiene una dieta saludable son menores que la dieta media que ahora mismo, pues esto también es para los Países Bajos, que ahora mismo existe. Entonces, parte de hacernos más sostenibles tiene que ver con hacer unas dietas más adecuadas a las condiciones disponibles. Y eso también pasa por conocer realmente cuál sería, o sea, no es una dieta saludable universal. La manera de satisfacer esa dieta tiene que ver también con cuál es la disponibilidad, qué tipos de alimentos ahí se dan en el territorio. Y no significa que como estamos en Madrid vamos a dejar de consumir naranjas, por ejemplo. O sea, no todo se va a poder producir localmente, pero dentro de la oferta de cítricos o por ejemplo, de cítricos, porque es muy evidente aquí en el caso de Madrid, dentro de la oferta, pues es mejor abastecerse de lo que es más próximo que de lo que es más lejano. Y esta reorganización que tiene que ver con un cambio cultural y de dietas, que tiene que ver también con un cambio de la producción, con unos sistemas de transporte y unos sistemas logísticos que estén adecuados a generar esos circuitos cortos. Y otro mensaje, o sea, uno de los mensajes es ciudades más habitables con sistemas de proximidad necesitan esa revinculación, esa reconexión con el territorio. Y eso es el otro mensaje es que si hablamos de urbanismo para la vida, que me parece además como una vía de trabajo absolutamente maravillosa. Yo doy la enhorabuena a Nesi por haber apostado por esa vía. Bueno, nuestra vida es absolutamente dependiente de los sistemas naturales. Absolutamente. Y cuando hablamos de que la agricultura ocupa la mitad de la superficie terrestre, tenemos que decir además que es uno de los principales factores que contribuye a la desestabilización de este sistema terrestre a escala planetaria, por impacto negativo sobre el medio natural,
por eliminación, por deforestación. Entonces, no solamente es que necesitemos reconectar con sistemas alimentarios de proximidad, es que estos sistemas alimentarios tienen que estar basados en maneras de producir los alimentos que sean más acordes con los principios ecológicos. Entonces, y necesitamos preservar los espacios naturales porque son nuestro seguro de vida, nuestro colchón frente a las perturbaciones que estamos viendo cada vez que son más frecuentes, eh, para mitigar los efectos del cambio climático y, y para adaptarnos al mismo. Y en esa línea, o sea, los sistemas alimentarios, en nuestro grupo de investigación, la línea es que una de las mejores maneras de transitar hacia unos sistemas alimentarios sostenibles es apostar por modelos basados en la agroecología. Y la agroecología incorpora criterios ecológicos en el diseño y en el manejo de los agrosistemas, de manera que se establezca un mejor diálogo con espacios más naturales. Aquí tenemos una imagen de un agricultor que se dedica al viñedo y que tiene su finca y la finca del vecino, y se ve como él lo planteaba, lo contaba como absolutamente orgulloso de cómo en su finca produce uvas, produce vino, eh, y permite la vida. Mientras que en la finca del vecino, lo único que interesa es obtener el máximo rendimiento de producción de uva, y todo lo que no es eso desaparece por la utilización de pesticidas, etcétera. Entonces, necesitamos desarrollar más manejos agroecológicos, pero hay que entender que eso no tiene que ver solamente con el diseño del sistema productivo, sino que también la agroecología tiene en su seno reducir las disparidades socioeconómicas y garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras. Y esto se basa en un modelo productivo y de relaciones diferente que para el que no está preparado el sistema actual. O sea, pues necesita una logística diferente, unos espacios de acceder a los alimentos que no que son diferentes a los que se han acabado imponiendo en nuestras ciudades. Entonces, para imaginar y para plantear esas estrategias de cómo podríamos avanzar hacia un urbanismo que nos permita reorganizar el sistema alimentario con esos circuitos cortos, respetuosos de los procesos ecológicos, adaptados a las condiciones locales, bueno, pues aquí tenemos es un nombre, Sustainable Food Planning, pero es planeamiento de sistemas alimentarios sostenibles. Eh, Esto son materiales de un curso de Erasmus Plus que se ha centrado durante 3 años en estos temas, y que lo pongo aquí porque tienen colgado en la web, en una wiki, todos los materiales, todas las formaciones, todos los vídeos de todas las sucesivas de los 3 cursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conectar estos objetivos de relocalización, de reterritorialización, de sostenibilidad del sistema? Pues llevarlo al mundo de la ordenación espacial. Para eso primero empezamos con un análisis del paisaje alimentario local, con un contexto y mapeo de los entornos alimentarios, de los recursos de los que disponemos, de las posibilidades que tenemos, que nos permitan construir una visión y unos objetivos compartidos. Y esto no se puede hacer como unos técnicos separados de la ciudadanía, de los agentes locales, sino que son procesos participativos. Y con esos objetivos y visión compartida se definen unas estrategias y unas intervenciones que luego habrá que evaluar y seguir. Este es un ejemplo de ese mapeo y de esa identificación de potenciales y de recursos que se parece a los gráficos que os mostré antes de Ámsterdam y que hicimos aquí para el caso de ciudades de tamaño medio del interior de la península, y aquí nos centramos en Aranjuez. Y realmente vemos que hay terrenos productivos que tienen una capacidad de abastecimiento mucho mayor que las necesidades de la población. Aquí tenemos
pues de productos de huerta y productos de secano, cereales. Y claro, son mayores que las necesidades de la población porque es que en realidad este es un espacio de abastecimiento de la gran área metropolitana que es Madrid, que es una gran área de consumo. Luego, eh, tenemos que mirar a la ciudad, tenemos que mirar al territorio y tenemos que mirar también cómo se pueden establecer esas reconexiones funcionales. Y eso implica que no basta con mirar la producción, necesitamos abordar el conjunto de la cadena alimentaria, pasar a un metabolismo circular, a un cierre de ciclos, y sabemos que eso es más fácil y más posible con circuitos cortos. O sea, pensar en que lo que se produce llega a la ciudad, que los restos orgánicos que se generan puedan retornar a alimentar el suelo, a devolver los nutrientes al suelo, eh, eso es mucho más fácil cuando estamos hablando de cadenas en las que conocemos y que no hay 50 intermediarios y viajes en camión, barco, otra vez tren, sino que son reconstruibles, trazables y reconstruibles esos flujos de los alimentos. Y si pensamos no solo en esta parte como biológica, sino que es que asociada al sistema alimentario, pues se utilizan cajas para transportar, envases para hacer llegar las conservas. Recuperar y reutilizar estos embalajes y estos envases también es mucho más fácil en cadenas cortas, en circuitos cortos, eh, en los que no se pierde. Bueno, hay otra opción que es que todo esté estandarizado, como funciona en otros países, pero mientras eso llega, transitar hacia a ese cierre de ciclos es mucho más fácil con las cadenas cortas. Y todo esto en realidad, bueno, hay mucho que tiene que ver con cambios culturales y la pregunta es, ¿y el urbanismo? O sea, ¿cómo podemos ayudar desde el urbanismo a lograr estos avances? Entonces, de manera así un poco rápida, eh, os voy a contar como tres maneras en las que, o tres herramientas que tiene claramente el urbanismo para apoyar una transición hacia un sistema alimentario agroecológico de proximidad y que esté pensando en satisfacer las necesidades de alimentación de toda la población con unos criterios de sostenibilidad. Lo primero que tenemos que hacer es poder, o sea, no perder la capacidad de producción, proteger el suelo agrario. Y el instrumento que tenemos ahora para proteger el suelo agrario es declararlo suelo no urbanizable, suelo rústico de protección. Y esta protección puede venir es más fácil si tenemos una ley que la establece, y en algunas comunidades autónomas del Estado español tienen esa ley que permite, bueno, pues la ley de Galicia de ordenación del territorio o la ley de urbanismo y paisaje de Valencia establecen una categoría de suelo no urbanizable que es los suelos de alta productividad. Pero hay otras leyes, por ejemplo, la ley de urbanismo de Cataluña, que permite proteger el suelo agrario por estar vinculado a indicaciones geográficas protegidas o a denominaciones de origen. Y esto no es algo residual. Si miráramos el mapa de cuáles son los territorios que están acogidos a algún régimen de indicación geográfica protegida o de denominación de origen, es una parte muy, muy importante de los suelos agrarios. Entonces, si esta ley estuviera replicada en las otras comunidades, tendríamos una base a la que acogernos para proteger los suelos agrarios. Hay otras leyes como la de los espacios agrarios de Cataluña que permiten proteger los suelos por conservar la cultura, la biodiversidad, la producción de alimentos. Es decir, hay herramientas. ¿Sí? Hay territorios que tienen un marco superior que permite esa protección. Si no existe ese marco, de todas formas, los planes de urbanismo tienen la potestad, cada
ayuntamiento, cada territorio tiene la potestad de proteger el suelo por los valores que tiene. Y los valores, bueno, vamos a ver ahora ejemplos de otras protecciones. Aquí a la derecha se ve, hay una plataforma, Intervegas, que lleva desde hace años trabajando y pidiendo que haya una ley a escala estatal que proteja los espacios agrarios. Igual que hay leyes que protegen los espacios naturales, bueno, por un lado hay que dejar de ver esa dicotomía entre lo natural y lo agrario, pero por otro hace falta proteger los espacios agrarios. Además de cuando existen esas leyes que te dan el marco, como decía, cada ayuntamiento tiene potestad dentro de su plan general de establecer protecciones del suelo. Aquí hay un listado de protecciones de suelos no urbanizables posibles, pues por su alto valor estratégico agrario, por protección del ecosistema productivo, pero también por su valor ambiental y esto agroambiental y esto eso, que frente a ese modelo industrializado y contaminante hay muchas prácticas tradicionales todavía conservadas en nuestros territorios, que la producción de alimentos va acompañada de unos valores agroambientales muy interesantes que habría que preservar y que dan pie a proteger esos suelos. Suelos no urbanizables de protección por la agricultura tradicional, que muchas veces es más fácil traerlo protegiendo paisajes y cultura, que eso está interiorizado en las reflexiones y en las lógicas de los planificadores, o teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y lo que dependemos en realidad de recuperar grados de autonomía de funcionamiento de los ecosistemas, podríamos plantear también suelos no urbanizables de especial protección para la regeneración agroecológica. Es decir, necesitamos ir un paso más allá de ver, no protegemos por los valores que tiene ahora, sino por lo que lo necesitamos y por su recuperación y regeneración con valores agroecológicos. Aquí a la derecha tenemos un mapa de la superficie sin cultivo dentro de espacios naturales protegidos y por clases y subcategorías de suelo. Es un mapa que aparece en las directrices de ordenación de suelo agrario de Canarias. Y esto también es importante porque otro de los mensajes es: no basta con proteger, porque proteges, estos son suelos protegidos, suelo rústico de protección agraria, dentro de espacios naturales protegidos, y resulta que están sin cultivar. Entonces, la primera medida que podemos hacer desde el urbanismo es proteger los suelos, pero no basta con proteger. Necesitamos, eso lo vamos a ver con esta regulación de usos, pero también con el siguiente, necesitamos que esos terrenos sigan siendo cultivados. Y si los queremos cultivar además con estos enfoques agroecológicos, necesitamos recomponer una cadena alimentaria, unos circuitos cortos, unos sistemas de proximidad. Entonces, eso tiene que ver también con regular los usos, pensando en las lógicas del sistema alimentario de proximidad. Regular los usos para favorecer unos y evitar otros. Por ejemplo, se pueden establecer limitaciones a la presencia de grandes superficies para la alimentación, o al revés, favorecer que haya usos mixtos en el interior o usos pensados en las necesidades de la distribución, la logística, la transformación en los entornos urbanos o periurbanos. Aquí, dentro de esa regulación de usos, pues por ejemplo, pensando no a nivel de lo que hace cada agricultor, sino con esa visión más estratégica, vinculándolo con infraestructuras verdes, por ejemplo, un plan de ordenación espacial puede establecer que si sabemos que para que funcione mejor ecológicamente necesitamos linderos que sean refugios de biodiversidad, o que haya isletas forestales también para favorecer la polinización, pues el plan de urbanismo puede establecer las bandas de movimiento donde se pueden acumular o se puedan establecer estas continuidades entre espacios refugio de biodiversidad. Y esto, además, sabiendo que se puede conectar con políticas, pues en este caso con la PAC, con ecoesquemas que financian el dejar parte de las parcelas sin cultivar.
pues en lugar de que cada uno lo deje donde se le ocurre, tener un sistema más coherente de distribución de estos espacios con funcionamiento ecológico. Y el tercero de las herramientas que tiene el planeamiento y que es muy potente son las redes públicas. Los planes de urbanismo establecen las cesiones, el sistema de redes públicas, de equipamientos, de dotaciones. Entonces, desde los planes de urbanismo se puede trabajar en generar una red de espacios libres, espacios de producción, se puede llegar a un sistema general de tierras públicas agrarias o no hace falta que sean tierras públicas. Tenemos ejemplos también en nuestra geografía de catálogos e iniciativas públicas en terrenos en desuso que pasan a ser gestionados o facilitados su acceso para alquiler a través de la gestión pública. Hay redes de huerto, se pueden generar redes de pastoreo urbano y perurbano. También a través de las infraestructuras de las redes públicas se pueden planificar esas infraestructuras agroecológicas y servicios esenciales. Y estoy pensando, por ejemplo, ejemplos que vemos en otros países y que podrían trasladarse aquí, como unidades de compostaje al servicio de un territorio en el que se hacen las camas para compostaje, para gestión de los restos de las fincas y también de los restos orgánicos de las ciudades, y se gestionan de manera en mini plantas de compostaje repartidas por el territorio, de manera que dan servicio a las tierras agrarias que están en torno a cada una de estas unidades de compostaje. Y lo mismo que hablamos del compostaje, podríamos hablar pues, de centrales de logística, de acopio, de servicios compartidos, por ejemplo, maquinaria, etcétera, pensadas y localizadas con una visión de conjunto y con un análisis espacial de accesibilidad, de área de servida, influencia, etcétera. Y luego ya otros equipamientos públicos que tenemos, la red de mercados municipales, pero puede ir más allá. De hecho, la red de mercados municipales en realidad está en peligro, o sea, porque el modelo y los modos de vida nos llevan a preferir otros espacios de consumo, pero podemos trabajar desde los equipamientos públicos, viveros de emprendimiento, obradores compartidos, red de mercados municipales, red de servicios, de espacios de servicio, redes de equipamientos culturales, con cocinas que permitan también ese cambio cultural de dietas del que hemos hablado antes. Todas estas reflexiones, os pongo aquí a la derecha una guía que elaboramos en el seno de la red de municipios por la agroecología, con el trabajo del grupo de investigación, y que es de libre acceso y realmente hace un repaso de los recursos que ya están operativos en distintas partes, en distintas comunidades, y que puede servir como para inspirar e ilustrar cómo adaptarlos a nuestro contexto. Y yo creo que esta es la última parte la última diapositiva de cuando hablamos de la función de los equipamientos públicos, pues este es un ejercicio de aplicarlo en un barrio que está catalogado como barrio vulnerable dentro del catálogo de barrios vulnerables del Ministerio en Madrid, en Tetuán, en Bellas Vistas, y cómo se puede identificar de lo que ya hay funcionando y de lo que no está funcionando, pero es un potencial espacio al servicio de esta reconexión y de generar encadenamientos productivos locales y vincular lo que pasa en la ciudad con lo que pasa en el territorio de proximidad, pues bueno, aquí se identificaban espacios para la transformación que tienen que ver, por ejemplo, con centros
culturales que existen o centros, o en este caso con antiguas instalaciones que se han abandonado, porque lo mismo que se abandonan los suelos agrarios en el perurbano, se abandonan fábricas de pan, fábricas de transformación en el interior de las ciudades, que hay parte de la industria que no es compatible, pero hay mucha parte de industria de transformación que sí que te podría, o de recuperación o de cierre de ciclos, que podría tener su cabida en el interior del tejido urbano, generando ese empleo local también, pensando en estos barrios vulnerables de cambiar el modelo de economía hacia una economía social, y la parte de alimentación podría jugar un papel muy importante ahí. Entonces, bueno, desde espacios para la formación, dentro de esos equipamientos, espacios para la logística, y aquí, bueno, pues se hablaba del mercado municipal y cómo puede cumplir más funciones de las que ahora cumple. De hecho, hay demandas de colectivos ciudadanos y movimientos sociales de todo lo que, o sea, de otras funciones de equipamiento que podrían asociarse a los mercados. Pero bueno, luego también el tema de los huertos, los huertos comunitarios como unos espacios en los que fomentar esa otra cultura alimentaria, las despensas solidarias y los bancos de alimentos, como conectarlos con circuitos agroecológicos de manera que no vayan por separado, o sea, que su alimentación también esté apoyada en alimentos nutritivos y sostenibles. Bueno, espacios de potencial interés, de conectar además todo esto con restaurantes, con panaderías que hay ahora mismo. En fin, la, el potencial es muy grande. Es verdad que hay que mirar de otra manera nuestras ciudades y mirar de otra manera los espacios asociados a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos, que luego vamos a ver algún ejemplo concreto. Y esto, bueno, con esto acabaría mi la parte esta más teórica de enmarcar el urbanismo y la alimentación. Bueno, esta es una foto de un concurso de fotografía de mercados municipales que se hizo en Madrid, y, y me parece muy bonito el título propio de la diapositiva, que es medio kilo de charla. Este medio kilo de charla que conseguimos en los mercados municipales entre el frutero y el señor que va a comprar, me temo yo que no la conseguimos en, desde luego no la conseguimos comprando por internet los alimentos, ni que sean ecológicos ni lo que sea. Y no la conseguimos en muchos otros espacios de consumo y de comercio que hay ahora. Me voy a centrar en el caso que conozco mejor, que es el de Madrid, y también con esta idea de dónde está el urbanismo, los proyectos, los planes, las estrategias. Entonces, en el caso de Madrid y de muchas otras ciudades, o sea, esto de que empezábamos diciendo que cada vez hay más reflexión y más espacio para trabajar la alimentación desde el urbanismo y desde las ciudades, es que esto no es baladí, hay, yo creo que como un hito que tenemos, que fue en el año 2015 que se firmó el Pacto de Milán de Políticas Alimentarias Urbanas, y que fue un acuerdo de ciudades, de múltiples ciudades, para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, reivindicando también el papel que podían tener las ciudades en una transformación del sistema alimentario, y planteó ya directamente como 6 ejes de trabajo o 6 líneas estratégicas de actuación que tenían que ver con la gobernanza, con promover dietas sostenibles y nutrición, asegurar equidad social y económica, promover la producción y la transformación alimentaria urbana, periurbana y la interacción urbano-rural, mejorar el abastecimiento y la distribución y limitar el desperdicio alimentario. Estos 6 ejes han inspirado, y este marco del Pacto de Milán, han inspirado a muchas ciudades para afrontar y elaborar estrategias o otros documentos de políticas alimentarias urbanas. Esta es una imagen de las ciudades que lo firmaron, que están repartidas por todo el planeta, con una gran concentración en Europa, pero no solo. Y os voy a comentar lo que sucedió en Madrid, que
que en Madrid, bueno, se creó una mesa de seguimiento, Madrid fue firmante en el año 2015, se creó una mesa de seguimiento a instancias de los movimientos sociales agroecológicos y se estuvo trabajando en distintos proyectos que tocaban varios campos y también en una estrategia de alimentación. Entonces se aprobó una para el periodo 2018-2020 y otra para el 2022-2025. Para hacer la estrategia, lo primero era hacer un diagnóstico de cómo estamos. Y bueno, pues voy a daros algunas pinceladas de cuál era la situación en Madrid. Más de un tercio de la población con sobrepeso y obesidad, o sobre todo los hombres, cerca de un 40% de la población entre 3 y 12 años con sobrepeso. O sea, y además sabiendo que esa obesidad es más probable en niños y niñas de familias con un nivel socioeconómico bajo. Ese diagnóstico tocaba qué comemos, cómo estamos de salud y de dónde viene lo que nos alimentamos. Y salía que solo un 4% de los alimentos comercializados por Mercamadrid tiene origen en la Comunidad de Madrid. Y bueno, dependía del tipo de productos, pero era para ser conscientes de que lo que comemos procede de todo el territorio y de más allá de nuestras fronteras. También para saber qué comemos, de dónde viene y dónde, o sea, cuál es el papel de los espacios de comercio. Bueno, pues el principal canal de compra era el supermercado, pero para los productos frescos todavía el pequeño comercio especializado mantenía la confianza del consumidor. Y ya en la propia estrategia se hacía una valoración de que por cada euro que se gasta en alimentación a través de canales cortos, se contribuye a la economía local el doble que si ese euro se gastara en la gran distribución alimentaria. Es decir, aportaba una base de datos y una base científica para explicar por qué tendría sentido apoyar a esos circuitos cortos. Bueno, el diagnóstico está colgado en la página web del ayuntamiento, lo podréis acceder. Se tocaban otros múltiples temas, pero esto era como la estrategia se hace. Para construir una estrategia necesitamos conocer lo que tenemos, conocer los problemas, las dificultades, pero también las oportunidades y los recursos. A partir de eso se hicieron 8 ejes que eran replicar los de el Pacto de Milán. En la segunda estrategia, o sea, se hizo del 20 al 22, del 18 al 20, perdón, con el COVID no se pudo, o sea, hubo ahí como un año en el que se extendió la estrategia primera y luego se aprobó una segunda estrategia en la que se hizo una cierta recomposición de los ejes de trabajo. Se mantenía cultura alimentaria, el tema de la equidad, directamente se hablaba de derecho a alimentación. Si había uno específico de normativa y compra pública como otro de los elementos que pueden impulsar cambios y transformaciones, y se incorporaba uno de herramientas para la innovación, sabiendo que es que necesitamos explorar vías nuevas y que la acción pública puede tener un papel protagonista en ese probar y lo que funcione seguirá. Replicarlo y difundirlo. Este es uno de los ejemplos. Dices, bueno, y todo esto de la estrategia, bueno, pues el eje de desperdicio alimentario tenía 3 medidas concretas: reducción y aprovechamiento de excedentes, reducción del envasado y el embalaje en el sector alimentario y gestión sostenible de restos orgánicos y cierre de ciclos. Y además lo que hacía era un reconocimiento de cuáles son los puntos de compostaje comunitario. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo de qué, bueno, de ejes que tenían que ver con el desperdicio, o sea, de lugares donde se trabajaba el tema del desperdicio alimentario o el cierre de ciclos en la ciudad. Y esto es importante porque al final, como decía Beatriz al principio, necesitamos pensar estratégicamente, pero esas estrategias necesitan estar luego reflejadas en el territorio. Y esta es la aportación que hacemos desde el urbanismo, que es llevar los temas, los problemas y las propuestas al
a los espacios y que nos ayudan además a entender que no se puede tratar como un único, o sea, como una unidad, una ciudad tan compleja como Madrid. Para eso, bueno, pues se hacía una identificación de cuáles eran los recursos disponibles y propuestos en esa red de equipamientos públicos de la que acababa hablando en la sesión anterior, desde el urbanismo, el planeamiento y los instrumentos públicos. Uno de los elementos más inmediatos para trabajar son la red de equipamientos públicos. Bueno, pues aquí hacíamos un trabajo de identificar para cada uno de los distritos cuál era la situación de recursos para los distintos ejes. Pues dónde están los huertos escolares, los huertos comunitarios, las escuelas infantiles que tienen programa de comedores ecológicos, los mercados, los programas de sensibilización sobre alimentación sostenible, etcétera. Además, la estrategia, y eso también con una componente espacial fundamental, o sea que en la estrategia una de las cosas interesantes es que trabajaban distintas áreas de gobierno, departamentos, las juntas de distrito, eh, y yo creo que el hecho de tener un equipo también de urbanismo implicada en la definición de la estrategia es que cuando hablábamos, por ejemplo, de indicadores o de cómo valorar qué actuaciones hacen falta en cada sitio, lo hacíamos desagregado a escala de distritos. Y eso es importante porque las políticas van a ser distintas y las medidas que adoptar serán distintas. En este caso, algunos de los indicadores espacializados que teníamos, pues el tema de prevalencia de obesidad y sobrepeso en población infantil y en población adulta, y esto se conseguía gracias a que la gente de Madrid Salud tenía los estudios y los informes respectivos. O sea, nosotros lo que lo hicimos es traducirlo a nivel de los mapas para poder luego comparar los distintos temas e identificar como actuaciones, intervenciones detalladas a escala inferior a la de toda la ciudad. Otro ejemplo de indicador interesante era la población con acceso a un huerto urbano, y el huerto urbano, la red de huertos comunitarios, de huertos urbanos comunitarios de Madrid es muy, muy fuerte y está asociada al Departamento de Medio Ambiente, que también estuvo muy implicado en la redacción de la estrategia. Y estos huertos urbanos tienen un papel fundamental, no tanto en que la gente se va a alimentar, o sea, van a comer lo que produce el huerto, pero no porque, o sea, van a seguir teniendo que comprar o que acceder a, que cubrir sus necesidades alimentarias más allá de lo que produce el huerto, pero son espacios de alfabetización agroecológica, de compartir, de generación de tejido social, de relaciones con el barrio, fundamentales, porque parte de la transformación tiene que ver también con generar otras relaciones y otros vínculos. Otro de los indicadores, el esfuerzo de compra de la cesta de alimentos nutritivos, que también nos ayuda a ver que no, o sea, que lo que supone, el esfuerzo que supone no es lo mismo, según, o sea, depende de la renta que tengas. Entonces, bueno, pues aquí se hacía esta categorización a nivel de secciones censales, que ayudaba también como a identificar dónde tiene sentido hacer más inversión, por ejemplo, en equipamientos que faciliten el acceso pues a espacios de cultura alimentaria, de cocina compartida, etc. Esto tiene mucho que ver también con población con hambre e inseguridad alimentaria, que también estaba espacializada, y servicios de acceso a alimentos, que hay políticas municipales de acceso a alimentos, bueno, pues que estaban muy vinculadas con dónde está la población con riesgo de inseguridad alimentaria. Y otro de los indicadores, por ejemplo, era de dotación comercial de alimentos saludables y de proximidad, donde qué población tiene un mercado a menos de 15 minutos y en realidad la ciudad histórica lo tiene, buena parte de los crecimientos lo tiene, pero los nuevos desarrollos no. Y esto ha hecho que, por ejemplo, una de las políticas del ayuntamiento ha sido en nuevos desarrollos que no tienen mercados de proximidad, pues habilitar mercados de productores, que son mercados periódicos, no están abiertos todos los días, pero son maneras de acceder a esos productos locales y ecológicos
o no ecológicos, no todos son ecológicos, de proximidad. Y esta estrategia al final se traduce en que tiene muchos planes y muchos proyectos detrás. Uno de ellos, que es el más, yo creo que el más urbanístico de todos, es el de barrios productores, que no sé si lo conocéis. He visto que antes estaba Carlos entre los asistentes. Carlos es del Ayuntamiento de Madrid y ha estado implicado totalmente en este programa, que es una iniciativa para implementar, para poner en marcha huertos urbanos productivos y sostenibles en la ciudad de Madrid, transformando los espacios libres para potenciar el empleo, la capacitación profesional, la alimentación saludable y además mejorar el paisaje urbano, economía baja de carbono, porque se favorece el kilómetro cero y los canales cortos de comercialización. Y se hacía contando con detectando las oportunidades. Se engloba dentro de una estrategia de regeneración de barrios y en concreto se veía que en los barrios, muchos barrios de promoción pública y otros barrios de bloque abierto que tienen mucho espacio libre, interbloques, que suponía una oportunidad que ahora mismo esos espacios a veces están bien tratados, a veces están abandonados y están un poco en tierra de nadie. Entonces, se detectaron más de 600 hectáreas de espacios entre bloques y 1.700 en áreas de la norma zonal 3, que es de volumetría específica, que eran áreas preferentes para la regeneración urbana. Con esto y con los objetivos que decía antes de fomentar la economía verde, mejorar medioambientalmente la ciudad, esto enlaza con estrategias de renaturalización, de reducir la huella ecológica y de reducir la isla de calor, y con mejoras sociales de alimentación saludable y de proximidad, de emprendimiento ligado a la producción y al comercio y de producción agrícola en espacios libres, en también producción de energía renovable y activación de locales vacíos. Se hizo un mapeo de los recursos, dónde estaban esos espacios libres públicos y privados, cuáles son las parcelas de patrimonio municipal del suelo, las cubiertas, los recorridos accesibles y los locales comerciales vacíos, para pensar ese proyecto de barrios productores, y se generó un banco de tierras, públicas para poner a disposición de potenciales emprendedores parcelas dotacionales con uso de equipamiento que pertenecían al patrimonio municipal de suelo. Y identificar y poner a disposición espacio productivo iba acompañado, esto no es evidente, por un lado porque a nivel de regulación el uso agrario no estaba recogido en el plan general. Entonces, no estaba definido y hablaba de explotaciones agrarias y de utilización de materias primas asociado al suelo no urbanizable. En el suelo urbano no se contemplaba estos usos agrícolas. Estaban los huertos, los huertos que se habían desarrollado, la red de huertos comunitarios, era en zonas verdes con un uso temporal, pero no reconocido como tal. Entonces, junto al trabajo de diseñar el proyecto de barrios productores, de identificar, de marcar los objetivos, de identificar los recursos, hubo un trabajo en paralelo muy importante de modificación de normativa. Y gracias a eso, ahora sí que se contempla el uso de huerto como un uso dentro del plan general y se ha pasado de los huertos comunitarios que estaban en zonas verdes, pero eran unos huertos de ocio, a recoger como actividad económica la producción de alimentos. Y eso es importante porque la voluntad de barrios productores no era nuevos huertos comunitarios como espacios de encuentro o de socialización y de aprendizaje y de que las vecinas y los vecinos puedan trabajar en la tierra y ver cómo crecen los cultivos. Tenía también una componente económica de conseguir hacer viables proyectos productivos de cultivo. Y por eso se vinculó a lo que llamaron viveros de emprendimiento agroecológico. Esa fue la manera que encontraron de sortear la problemática de que no, o sea, en los huertos comunitarios tú no puedes comercializar lo que produces.
Y aquí lo que se trataba era, no, o sea, queremos que haya huertos productivos en la ciudad y que haya gente que pueda vivir, que pueda ganarse la vida, y a ser posible se primaba proyectos sociales, que pueda ganarse la vida, integrarse y hacer procesos de inclusión social gracias a el cultivo de alimentos. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre los huertos social, la situación de partida, un huerto comunitario, y el paso a trabajar en huertos productivos urbanos, que supone, es la fase como de trayectoria, la fase final de vincular el huerto productivo a un emprendimiento empresarial. Para eso ha habido también que hacer, y de hecho lo primero que hicieron fue acondicionar un huerto formativo, porque si pensamos que un urbanita medio es capaz de iniciar un proyecto productivo agrario, eh, eso en general no sucede. Incluso la gente que tiene interés, hay gente que se está formando en las ciudades, en agricultura ecológica, se ofrecía desde el ayuntamiento la posibilidad de hacer un proceso formativo, un itinerario para población desempleada que le permitiera luego construir su proyecto y postularse a las tierras que se ofrecían, a las parcelas que se ofrecían. Con un objetivo, además, que estas parcelas distribuidas por la ciudad, una de las funciones fundamentales era abastecimiento local, es decir, huertas que se pensaban vincular con cooperativas de consumo, asociaciones, comunidades de propietarios. Y eso era también una de las bazas fundamentales para que estos huertos fueran un emprendimiento que permitiera ganarse la vida a los que querían emprender en agroecológico. Luego lo que se ha visto es que para ser viables las iniciativas necesitaban, además de producir alimentos, y esto nos lleva a algo muy típico de la agricultura urbana y periurbana, que era a ser multifuncionales. Además, complementar el cultivo y la venta de alimentos pues con actividades de formación, con visitas, con otras funciones que complementen los ingresos. También tiene sentido porque al final son parcelas públicas y deberían tener un beneficio no solamente para los emprendedores, sino para el conjunto del barrio. Para conseguir esto, en el proyecto de barrios productores, o sea, además de tener aquí vemos abajo, o sea, una finca formativa, el Huerto del Pozo, que se ofrecen formaciones para el emprendimiento agrícola y son formaciones prácticas. O sea, uno no aprende a cultivar sentado en una mesa y viendo diapositivas. O sea, aprende a cultivar cultivando. Y eso se ha puesto en marcha y se ha aplicado, o sea, en el Huerto El Pozo, que está en Riad, en una parcela donde ya había un huerto comunitario y se acondicionó otra parte de la parcela, se instalaron unos módulos para hacer aulas y los bancales para hacer todo el proceso formativo de cultivo. También se estableció una oficina técnica que ofrece asesoramiento, ofrecía formación, pero también asesoramiento al desarrollo de los proyectos. Y esto es importante porque sabemos que hace falta un acompañamiento. Hay distintos modelos de apoyo público a iniciativas de producción y, como tienen unas dinámicas y unas lógicas que no son las de los sistemas de producción más convencional o industrial, necesitan un proceso de acompañamiento, de facilitación. Está, por ejemplo, aquí no se ha dado, pero podría darse, la red Terrae, pues en los proyectos que también tenían itinerarios de emprendimiento, hay una parte de la etapa que consiste en que su oficina de red Terrae busca restaurantes para vincularlos con una etiqueta de kilómetro cero, de manera facilitando el contacto y que se lleguen a generar acuerdos entre la producción y los restaurantes para que se abastezcan y lo puedan
promocionar su restaurante como son un restaurante de kilómetro cero de Red Terrae. Bueno, pues aquí esta oficina técnica hacía un proceso de asesoramiento y de acompañamiento a los proyectos. Y a la vez el ayuntamiento preparó una convocatoria de parcelas en cesión de uso para desarrollar proyectos de emprendimiento de agricultura comercial. Y era el ayuntamiento, o sea, os podéis imaginar cómo son las parcelas, estamos hablando de un descampado. Necesitan un acondicionamiento, una mejora de los suelos, una instalación. Entonces, el ayuntamiento se ocupaba de acondicionar las parcelas para ofrecerlas en una licitación a proyectos que se postularan. Los proyectos pues tenían sí que encargarse de, pues necesito un invernadero, pues el invernadero lo tienen que preparar ellos o encargarse del cerramiento, cumpliendo unos criterios estéticos, etc. Pero así se construía un ecosistema de emprendimiento agrícola y eso ya digo que esto se pudo impulsar encontrando la vía del emprendimiento, que ya tenemos viveros de emprendimiento más con formato de oficinas y de servicios para gente que quiera iniciar proyectos productivos. Bueno, pues este tiene la peculiaridad de que es un vivero de emprendimiento agrícola y tiene asociada esas parcelas productivas. Esto, en realidad, una dimensión en la que también se está planteando trabajar es, en cierta medida, constituiría como una especie de parque agrario distribuido y con unas instalaciones que pueden dar servicio tanto a los proyectos productivos que están en cada una de las parcelas como a otros proyectos periurbanos que necesitan espacios para hacer acopios y organizar la logística de la distribución de su producción. El proyecto se vincula con la estrategia alimentaria, es una de las líneas, y se vincula también con otros planteamientos que se están dando a nivel del ayuntamiento, de tener eso, un parque agrario vinculado al parque metropolitano o un tratamiento ya cada vez más asumido de nuevos espacios verdes, nuevas zonas verdes, dejando parques en los que se deja una parte agraria y eso implica unos cambios de gestión considerables. Bueno, esto era uno de los ejemplos. Luego, en este espacio de diálogo, o sea, por los comentarios que han salido, este es un ejemplo de cómo intervenir desde el urbanismo en favorecer ecosistemas productivos urbanos locales y aprovechar espacios que tenemos al interior de la ciudad. No con el objetivo o sea, es imposible que Madrid se abastezca de lo que se produce dentro de sus límites. De hecho, es que ni dentro de sus límites ni dentro de los límites de la comunidad, por las dimensiones que tenemos, por las necesidades que tenemos. Eso no quita que se puede avanzar pasos y generar economías locales, sociales y sostenibles relacionadas con los alimentos y que es bastante más inmediato que muchos otros sectores que implican una complejidad de inversiones y de tecnología que aquí es como más fácil de sortear, aunque hace falta todo unas relaciones, un tejido, un capital social y relacional para que el huerto productivo, como actividad económica y empresarial, acabe funcionando. Y ya lo último, o sea, esto es solo por si os interesa, o sea, que si os interesan estos temas, es verdad que nos falta, o sea, que estamos aprendiendo, el equipo de barrios productores de ayuntamiento se ha tenido que pegar con normativas, con planes existentes. Entonces, necesitamos, como gente que trabajamos en urbanismo, actualizarnos en nuestro conocimiento e integrar la dimensión de la alimentación cuando queremos trabajar sobre la ciudad, que no necesariamente es
separado del resto de las intervenciones. O sea, recuerdo que este proyecto de barrios productores se inserta dentro de una estrategia de regeneración de barrios. Entonces, bueno, podemos estar trabajando en otro tipo de planes, en otro tipo de programas e incorporar el tema de la producción, la distribución, el consumo de alimentos, la gestión de residuos, la reducción de desperdicio, etcétera.